Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes para continuar con el curso bíblico. Hoy sábado vamos por el tema 6. A los que son nuevos, les doy la bienvenida y les invito para que ustedes miren y participen desde el inicio. Vamos ya por el tema 6. Los temas del 1 en adelante están también en YouTube. Me pueden encontrar ahí, Carlos Efrén, predicador católico, y ahí pueden participar de este curso bíblico popular para todo el mundo desde el tema 1. Muy bien, continuamos hoy con el tema de los profetas. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé la sabiduría, para que nos dé a nosotros el entendimiento, para que podamos nosotros recibir con humildad la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 22, que no seamos solamente oyentes, sino que la pongamos por obra, que pongamos por obra la palabra de Dios que vamos a escuchar. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11, sea sembrada en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy vamos por el sexto tema, el tema de los profetas. Muy interesante. Muy interesante el tema de los profetas. El profeta es la persona que anuncia la palabra de Dios y a la vez denuncia el pecado. Entonces, la misión del profeta es algo muy bonito, muy importante, y también requiere de mucha valentía. Por eso, de hoy en día vamos a ver que no hay muchos profetas, porque la misión del profeta es bien grande. Bien, vamos a empezar con el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas. Vamos al libro de Isaías. Ustedes pueden seguir conmigo. Isaías, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Y entonces, de una vez, vemos cómo el profeta Isaías empieza con un tono fuerte. El profeta no viene a traer mucho consuelo, palabras bonitas, Dios es amor, todo está bien. No, viene con palabras fuertes. Y dice en el versículo 3, Isaías 1:3, el buey conoce su dueño, el burro conoce a su dueño, mi pueblo no me conoce a mí. En otras palabras dice, sean siquiera como el buey que conoce a su dueño, el burro que conoce a su pesebre, pero ustedes no me conocen a mí. Por eso es importante también en Navidad, se coloca el burro, el buey en el pesebre. Eso viene del profeta Isaías. Eso no es que se agarra al azar y se pone. Todo tiene un fundamento. Muy bien. ¿Para qué? Como dice aquí en el versículo 3. En el versículo 3, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no discierne. En otras palabras dice, sean ustedes
siquiera como ellos. Ese tono fuerte del profeta. Versículo 5. Hay gente pecadora, pueblo tarrado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Señor de Israel, se les han vuelto de espaldas. ¿Dónde golpeamos ya? Rebeldes, contimaces, la cabeza toda está enferma, todo el corazón debilitado, de palabra, del pie a la cabeza. El profeta viene primero denunciando el pecado, de una manera como debe de ser, fuerte. Imagínense ustedes el párroco donde ustedes y yo vamos que diga: hay gente pecadora, pueblo tarrado de culpas, raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé. Que dirá: oh, el cura es mal educado, no tiene educación, me voy con los protestantes, allá me tratan bonito. ¿Qué importa si no estoy en la verdad? Contar que me sienta bien. Eso dicen la gente que no conocen a Cristo. Buscando un lugar solamente donde se sientan bonito, pero recuerden lo que Juan 17:17 dice: conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, no es que debemos estar donde se sienta bonito, sino donde esté la plenitud de la verdad de Cristo. Muy bien. Continuamos. Vamos al versículo 10. Contra la hipocresía. Escucha la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, oíd la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí que vuestros sacrificios, dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos y de carneros, de cebo, de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? No traigáis más oblaciones vanas. Su cremación me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. El falso culto. Jesús en Isaías 1:13 dice que también ya no tolera los sábados. ¿De qué sirve que guarde el sábado si no guarda la palabra de Dios? Culto falso. Vamos a ver el versículo 15. Cuando extendéis vuestras manos, me tapo los ojos por no verlos. Aunque menudéis la plegaria, no pienso oírla. Vuestras manos están llenas de sangre. Ahí va. Entonces, el profeta Isaías denunciando el pecado y de un tono fuerte. Ese es el trabajo del profeta. El profeta no está para caerle bien a todo el mundo, para decir lo que a la gente le gusta escuchar. Dios es amor, todo está bien. No. Ustedes ven como hay gente pecadora, raza de víboras, como por ejemplo, en el versículo 4 empieza diciendo bien en adelante, denunciando el pecado. Y también anunciando la salvación. Vamos a ver el versículo 16. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorías de mi vista. Desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo. Reconoced los derechos del oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. No se apártense del mal y hagan el bien. Conviértanse. Versículo 18. Vamos a discutir esto, dice Yahvé. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojeasen como el carmesí, como lana blanquearán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis
Pero si rehusáis y os oponéis, por la espada seréis devorados, ha hablado la boca de Yahvé. Si obedeces, les irá bien. Si no obedeces, va a matar la espada. Muy importante. Yo creo en Dios y soy salvo. Hay que obedecer lo que Dios dice. Vamos a ver el capítulo 3, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 16. Esto va para las mujeres. Escuchen, mujeres. Dice Yahvé: por ser altivas las mujeres de Sión, por andar con el cuello estirado, haciendo guiños con los ojos, por caminar a pasitos menudos, haciendo sonar las ajorcas de sus pies. Rapará el Señor el cogote de las mujeres de Sión, Yahvé destapará su desnudez. Entonces aquí va contra las mujeres que le gusta por fuera mirarse bonitas, por fuera estar elegantes, llenas de altivez, llenas de orgullo, por dentro con un corazón negro, un corazón podrido. Hay mujeres que cuando van a la iglesia van como si estuvieran yendo a la playa. Hay de esas mujeres que le hacen caer a los hombres que en la misa, cuando las mujeres se van mal vestidas y le hacen caer a los hombres, incluso al sacerdote. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 18:6? Pobre de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, más le vale atarle una piedra de molino en el cuello y hundirle al mar, que haga caer a uno de estos pequeños. Muy importante. Vamos a ver Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos a ver el canto de la viña. El canto de la viña. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil oterro. La cavó y desplegó y la plantó de cepa exquisita, edificó en medio una torre y excavó en ella un lugar y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer con mi viña que no lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, pero solo ha dado agraces. Por eso ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Entonces aquí el canto por la viña. La viña del Señor somos ustedes. ¿Estamos dando fruto? Muy importante que nos hagamos esa pregunta. Ustedes y yo somos la viña del Señor. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos obedeciendo los mandatos de Dios? ¿Nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Estamos en una unión común con Él? ¿Estamos dando fruto o no? Muy bien. Vamos al versículo 6 en adelante. Ay de los que juntáis casa con casa y campo a campo, anexionáis hasta ocupar todo el espacio y quedaros solos en el país. He oído jurar a Yahvé Sebaot, muchas cosas quedarán desiertas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Entonces, aquí está el profeta Isaías, el canto a la viña la viña del Señor es la casa de Israel.
La viña del Señor somos ustedes y somos yo. Estamos dando fruto. Vamos a ver la denuncia de algunos pecados. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 13. Vamos a ver el versículo Isaías capítulo 5. Vamos a ver el versículo del 11 en adelante. Versículo 11. Hay los que ya por la mañana andan detrás del licor, los que siguen hasta el ocaso, enchispados por el vino, los que andan chispitos por el vino, los que en la mañana buscan que dice que vamos a componer el cuerpo, los que se van, que hoy es fin de semana, que hoy se bebe, pecado, y dice, ay, pobrecitos de ellos. Versículo 20, hay los que llaman bien al mal y al mal bien, que toman la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, lo que está pasando de hoy en día, que cada quien puede elegir ser lo que quiere, hombre, mujer, lo que sea. Pobrecitos de ellos, dice. Hay de los que dan lo que es malo por bueno y lo que está bien por malo. Pobrecitos de ellos. Vamos a ver el llamado del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldeas y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de cada uno. Tenía 6 alas y un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Versículo 3, algo importantísimo. Uno a otro se gritaba, Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot, llena está la tierra de su gloria. Lo que se canta en la misa, Santo, Santo, Santo. Bien. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Uno cuando se acerca al Señor, siempre se siente pecador. Les pongo un ejemplo. Uno cuando anda según el mundo, lejos de Dios, piensa, esto no es pecado. Uno piensa que lo que uno cree que es pecado. Pero cuando uno se empieza a acercar a Dios, empieza a estudiar su palabra, uno se va dando cuenta que es pecado, y uno se da cuenta del pecado que habita en nosotros. Y no es que, desde que yo me acerqué a Dios, mejor más pecador me he hecho. No, sino desde que me acerco a Dios, empiezo a conocer su palabra, y a través de conocer su palabra me doy cuenta que muchas cosas que yo antes pensaba que estaba bien, estaba mal, ha sido pecado. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en su mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y me tocó mi boca diciendo, como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Muy importante este versículo. El versículo 8. ¿A quién, dice Dios, a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Ven, Dios, es Dios, y el mismo Dios habla en forma plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dice Dios. Muy importante. Dije, yo mismo, envíame. Respondió, ve
y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le cure. Entonces, el envío del profeta Isaías. Vamos a ver ahora el capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 7 antes de eso. Capítulo 7, vamos a ver capítulo 7, el versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos va a hablar acerca de la Virgen. Dios va a dar a su pueblo una señal acerca del Salvador. Esa señal va a ser una señal que nunca antes se ha visto ni se va a ver después. Porque para Dios, como dice Lucas 1:37, para Dios todo es posible. Miren, esta es la señal que Dios va a dar. Isaías capítulo 7, versículo 14, una profecía de la Virgen María. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, la profecía de la Virgen María, que concibe y da a luz. ¿Cuál es la seña? O sea, que una virgen concibe y da a luz. Porque si fuera que una mujer va a concebir y da a luz, cualquier mujer concibe y da a luz, no es ninguna señal. Entonces, una virgen sin estar con ningún hombre, como dice Lucas 1:34 y 35, por obra del Espíritu Santo, queda embarazada, y siendo virgen queda embarazada, siendo virgen da a luz. Esa es la señal que viene el Salvador para el pueblo de Israel. A ver, capítulo 9. Vamos todos al capítulo 9. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante los cubrió. Acrecentaste el regocijo, multiplicaste la alegría por tu presencia, como la alegría de la siega, como se regocijan partiendo botín. Una profecía acerca del nacimiento de Cristo, que es la luz que nos visita desde lo alto, la luz para iluminar a los que andan en tinieblas. Isaías capítulo 11. A ver, vamos a ver el capítulo 11 de Isaías. Entonces aquí se habla una profecía del nacimiento de Jesús. Dará un vástago el trono de Jesé, el papá de David. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la barra de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Entonces aquí vemos una profecía acerca de Jesucristo. Vamos al capítulo 29, Isaías capítulo 29, busquemos el versículo 13. Es importante que ustedes, cuando tengan tiempo, lean todo el libro de los profetas. Estamos viendo más o menos algunas partes por cuestiones de tiempo, pero les invito a ustedes que lean de los profetas que ustedes puedan leer, todos los libros. Muy bien. Isaías capítulo 29, versículo, vamos a ver el versículo 13. Dice el Señor, este pueblo, aquí habla de un culto falso. Mire, este pueblo, lo que luego Jesús en Marcos capítulo 7, del versículo 7 en adelante, lo retoma. Isaías capítulo 29, 13. Dice el Señor, este pueblo se me acerca de palabra
y me honra solo con sus labios, pues su corazón está lejos de mí, y el respeto que me demuestra son preceptos enseñados por hombres. Como ustedes y yo que decimos, yo amo a Jesús, yo soy creyente, yo soy cristiano. Dirá Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras dicen todo lo contrario. Siguen mintiendo, siguen hablando lo ajeno, siguen calumniando, siguen chismoseando, pero conozco a Dios, solo de labios para afuera. Por eso he decidido seguir haciendo maravillas con este pueblo, haciendo portentosas maravillas. Dejaré a los sabios sin su sabiduría y eclipsaré la listeza de sus listos. Bien, vamos a ver el capítulo 52, versículo 12. Hay tantas cosas, cuando me pongo a leer de los profetas me endulzo. El capítulo 42 de Isaías, el canto del siervo de Yahvé. Pero vamos a ver el capítulo 52. Capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 12 en adelante. Isaías capítulo 52, del versículo 12 en adelante. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera por sí mismo, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y describirán lo que nunca oyeron. Aquí está Isaías viendo 700 años antes de Cristo, la pasión de Cristo con su rostro que no parecía de humano, no tenía condición, no parecía de hombre, no parecía de humano, estaba tan desfigurado. Capítulo 53, versículo del 1 en adelante. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo. Despreciable, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas. Bueno, qué hermoso es el libro de los profetas. Aquí vemos la profecía de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión de Cristo. Vamos a ver al profeta Jeremías. Vamos a ver el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Bien, Jeremías capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre, te conocí; antes que nacieses te había consagrado yo profeta, y tenía destinado
y te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Cuando sentimos el llamado del Señor, siempre pensamos como, no, Señor, ¿por qué yo? Manda a alguien más. Así también dijo Juan Diego, así dijeron muchos. Y dice el Señor, versículo 7, pero Yahvé me dijo, no me digas que eres un muchacho, pues irás donde quiera que yo te envíe y dirás todo lo que te mando. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para construir y plantar. Bien importante el versículo 8. No les tengas miedo, que estoy contigo donde quiera que vayas. Vamos a ver el capítulo 7 de Jeremías. Jeremías capítulo 7. Aquí vamos a ver algo de una falsa seguridad, la falsa seguridad. Jeremías capítulo 7. Palabra que dirigió Yahvé a Jeremías: ponte en la puerta del templo de Yahvé y predica esta palabra detrás. Oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas, a postraros ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No confiéis en palabras engañosas diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Ese es el templo de Yahvé, porque si no mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero y huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Entonces, la falsa seguridad. Los israelitas decían, este es el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Y Jesús dice, no basta eso. Mejoren su conducta, mejoren sus obras. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy católico, yo sí hice el bautismo, yo sí hice la confirmación, yo sí me casé por la iglesia, o si no, la falsa seguridad. Tengo una hermana religiosa, tengo un primo obispo, tengo un hermano sacerdote. El sacerdote, el párroco es el mejor amigo mío, somos así con el sacerdote. Eso no importa, tiene que mejorar las obras de ustedes, tiene que mejorar nuestro proceder, para que así Dios esté con nosotros. Como dice Zacarías, por ahí en Zacarías 1:3, vuelvan a mí, yo me volveré a ustedes. Vamos a ver ahora Jeremías capítulo 15, del versículo 10 en adelante. Jeremías capítulo 15, vamos a ver del versículo 10 en adelante. Las pruebas del profeta. Todos los profetas tienen que pasar por una prueba, y de pronto puede decir, ¿qué pasó? Hice algo mal, ¿por qué? Mire, Jeremías capítulo 15, versículo 10. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Cuando uno predica la palabra de Dios como tiene que ser, anunciando el pecado, anunciando la salvación y denunciando el pecado, siempre no va a ser visto, ni por su propia familia. Eso le pasó a Jeremías, es algo similar a Cristo. Jeremías puesto en la cárcel, odiado por sus propios familiares, no creían en él. Cállate, hablas mucho, no hables así. Vamos a ver el versículo, deben de aprenderse, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era reconocido por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot.
Es importantísimo que nos aprendamos esto. Apunte, Jeremías capítulo 15, versículo 16, y también es importantísimo que se memoricen de memoria. Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice: me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Muy importante, muy importante este versículo, Jeremías 27. Quiero antes de seguir, leer un poquito de Jeremías capítulo 12. El problema de la dicha de los malos. Tú llevas la razón, Yahvé, cuando discuto contigo, pero voy a tratar contigo un punto de justicia. Porque tienen suerte los malos y son felices todos los felones. Los plantas y enseguida arraigan, van y dan más fruto. Está cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. Pero a mí, Yahvé, me conoce y me ves. Has comprobado que mi corazón está contigo. Llévatelos como ovejas al matadero, conságralos para el día de la matanza. Muchas de las veces cuando nos preguntamos ¿por qué los malos, los narcotraficantes y todos los que hacen el mal, ellos por qué progresan? Porque Dios les tiene siempre ya a cada uno para darnos el premio de nuestras obras. El premio de nuestras obras, ¿ok? Vamos a ver el capítulo 31. Vamos a ver la nueva alianza. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Una nueva alianza. No como la alianza de que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza para que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones los escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá que adoctrinarse entre unos a otros, diciendo: conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no me vuelva a acordarme más. Se habla de la nueva alianza que se cumple luego con Cristo. Hay tantas cosas. Vamos a ver al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Perdón, al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puse en pie, y al oír que me hablaba, me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles: así dice el Señor Yahvé, y ellos escuchen o no escuchen, ya que son casa de rebeldes, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Esa es la misión del profeta: ir y hablar
lo que Dios nos manda. Escuchen o no escuchen. Vamos a ver el capítulo 3 de Ezequiel, versículo del 1 en adelante. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sacíate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, hacemos nuestro máximo esfuerzo por vivirla, sentimos en nuestra vida dulce como la miel. Versículo 10, Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Anda a donde los deportados, a los hijos de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así dice el Señor, escuchen o no escuchen. Esa es la misión del profeta. Escuchen o no escuchen. Vamos a ver el versículo 16 en adelante. Aquí describe Ezequiel cómo debe de ser el profeta. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Al cabo de los 7 días la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, aquí viene la misión del profeta, predicar a todos, incluyendo a los malvados. Vamos a ver el versículo 13, el capítulo 13, Ezequiel 13 contra los falsos profetas. Vamos a leer un poquito, a ver, el versículo 6, vamos a ver, Ezequiel capítulo 13, versículo 6. ¿Quién es el falso profeta? El que viene por su propia cuenta, el que viene y se autonombra pastor. Ayer era un borrachín, hoy se autonombra pastor, Biblia bajo el brazo, y soy un profeta de Dios. Es un falso. ¿Qué dice el versículo? Vamos a ver el versículo, vamos a ver el versículo. Vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. No habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel para que pueda resistir en el combate en el día de Yahvé. Aquí está, Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Tienen visiones, los falsos profetas solamente, anoche tuve un sueño y tuve esta visión. ¿Qué dice Dios al respecto? Tienen visiones vanas, presagio mentiroso los que dicen oráculo de Yahvé sin que Yahvé les haya enviado, y esperan que se confirme su palabra. No es cierto que no tenéis más que visiones vanas y no anunciáis más que presagios mentirosos cuando dices oráculo de Yahvé, siendo que yo no he hablado. Para los falsos profetas que surgen y vienen, ellos dicen que vienen en nombre de Yahvé, pero dice Yahvé que son unos mentirosos. Bien, estamos viendo partes por partes rápidamente. Luego ustedes pueden agarrar los libros de los profetas y leer uno por uno y van a ir aprendiendo muchas cosas más. Vamos a ver algo más aquí en el libro de Ezequiel.
Quiero ver con ustedes el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Pueden buscar el capítulo 34. El capítulo 33, otra vez, el profeta tiene que ser el centinela. El profeta es el centinela. Pueden leer de tarea, ustedes van a leer Ezequiel capítulo 33 y hacer un resumen. Esa va a ser su tarea. Ezequiel capítulo 33 y hacer una tarea. A ver, vamos al capítulo 34 de Ezequiel. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no deben los pastores apacentar el rebaño. Vosotros os habéis tomado la leche y os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tomado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Aquí va el capítulo 34 de Ezequiel contra los pastores, los malos pastores. Hay a veces malos obispos, malos párrocos, malos sacerdotes que si no hay dinero no celebra una misa, si no hay dinero no pasa la misa de difunto, se dedican en tantas cosas, menos en predicar, menos en buscar a la gente que andan débiles en la fe. Entonces a eso se refiere Ezequiel 34 para los falsos pastores. Vamos a ver el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 19. Daniel pide por el pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 19. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa sin tardanza. Por tu honor, Dios mío, pues tu nombre se invoca en tu ciudad y en tu pueblo. Muy bien. Vamos a ver el libro de Oseas. Ya casi vamos terminando. Quiero ver, Oseas es el profeta del amor. Dios es el esposo, el pueblo de Israel es como una esposa infiel. Dios no es como un humano que cuando su esposa le traiciona, ahí le abandona, sino más bien Dios busca y trata de ponerle trabas para que vuelva y esté con él. Vamos a ver, Oseas capítulo 2 del versículo 4 en adelante. Yahvé y su esposa infiel. Pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pecados sus adulterios, no sea que yo la desnude toda entera y deje como el día en que nació. Vamos a ver el versículo 8. El versículo 8. Oseas capítulo 2, versículo 8. Por eso yo cerraré su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, para que diga, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. Entonces, Oseas es el profeta del amor, Dios buscando a su mujer, a su esposa infiel. Y para terminar, vamos a terminar viendo el profeta Amós, el profeta de la justicia social. Vamos al profeta Amós. Bien, así dice Yahvé, por 3 crímenes de Damasco y por 4 seré inflexible, por haber
triturado con trillos de hierro a Galaad. Enviaré fuego a la casa de Hazael, que devorará los palacios de Ben-Hadad. Romperé el herrojo de Damasco, extirparé al habitante de Bicar Abem y al que empuña el cetro de Bet. El pueblo de Aram irá cautivo a Kir, dice Yahvé. Amós es el profeta de la justicia social, porque a veces muchos tienen bastante, otros no tienen nada. Amós es el profeta de la justicia social. Vamos a ver el capítulo 4 de Amós. Escuchad esta palabra, vacas de Besán, que moráis en la montaña de Samaria, las que oprimís a los débiles, las que maltratáis a los pobres, las que decís a vuestros maridos, trae de beber. El Señor Yahvé ha jurado por su santidad, he aquí que vienen días sobre vosotras en que se os izará con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Por brechas saldréis cada una adelante y seréis arrojadas al Hermón, oráculo de Yahvé. Bien, entonces, capítulo 5, versículo 7, hay de los que convierten en agento el derecho y tiran para la tierra la justicia, detestan el censor de la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Lo que le sucede a muchos, cuando les vienen con mentirillas, ahí sí creen. Cuando viene alguien a predicar la palabra de Dios como tiene que ser, oh no, está muy difícil, está muy duro. No. Bueno, Amós, del profeta de la justicia social, nos muestra que Dios quiere más la justicia antes que oprimir al pobre. Y para terminar vamos a leer el capítulo 9 de Amós. Amós capítulo 8, versículo 11. Y aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Eso es lo que Dios tiene hambre de que Dios manda ese hambre de que ustedes y yo escuchemos la palabra de Yahvé. Hay bastante, pero para terminar, ahora sí, esta es la ultimita, Malaquías capítulo 3, versículo 22, y con esta terminamos. Como les digo, hay tantas bellezas en los profetas que ustedes pueden leerlo, pero como tarea, recuerden, tarea de este capítulo, pueden tomar el capítulo 33 de Ezequiel y hacer un resumen. Para terminar, vamos a leer el versículo 22, Malaquías capítulo 3, versículo 22. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en él preceptos y normas para todo Israel. Nos está recordando el profeta Malaquías que los preceptos y las normas que Moisés prescribió era para el pueblo de Israel, como guardar el sábado, como los alimentos puros e impuros, como allí en Levítico 20 del 10 en adelante, apedrear al adúltero, a la adúltera, apedrear a los homosexuales, era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros ya no pertenecemos a la alianza del Antiguo Testamento, sino a la del Nuevo Testamento, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un abrazo bien grande para todos. Hay que orar que hoy en día haya muchos profetas. ¿Por qué hoy en día no hay muchos profetas? Porque es una tarea difícil. Todos los profetas murieron de una manera trágica, pero con todo siempre hay que orar a Dios para que haya más profetas que anuncien la palabra de Dios, denuncien el pecado. Así como Jesús a los fariseos les anunciaba en Mateo 23, ay ustedes, raza de víboras, sepulcros branqueados, son unos hipócritas, como el profeta San Juan Bautista, Mateo 14, cuando le anuncia públicamente el pecado de adulterio del rey Herodes, y termina decapitado, cortado la cabeza por anunciar
denunciar el pecado, por anunciarle la palabra de Dios, diciéndole que eso no es correcto, cometer adulterio, denunciando el pecado, que él está con la mujer de su hermano Filipo Herodías cometiendo adulterio, ¿qué hace? Le matan. Pero hay que pedir a Dios que haya siempre más profetas. Como dice allá en Lucas capítulo 10 del versículo 2 en adelante, la cosecha es bastante, los obreros somos pocos. Amén. Pidámosle al Señor que envíe más profetas a su viña. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.